La ciudad seguía su ritmo indiferente. Los coches pasaban a toda velocidad. Las personas caminaban con la mirada clavada en sus propios problemas. Y el tiempo parecía correr para todos, menos para él. Ahí, acostado sobre un pedazo de cartón, entre un basurero y una pared manchada, estaba Loan, un niño de apenas 9 años. Su ropa estaba rota, el cabello sucio y los pies descalzos marcados por el asfalto caliente. Pero nada de eso dolía más que lo que sentía por dentro. Pero antes de continuar con esta historia de Loan, asegúrate de estar suscrito y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Loan no tenía una madre presente. Su padre desapareció cuando él era aún más pequeño. Fue criado por su abuela, que murió cuando tenía 7. Desde entonces, vagaba por las calles de la ciudad como un pedazo olvidado del mundo. Dormía donde podía, comía lo que encontraba, y nadie, absolutamente nadie, lo miraba a los ojos. Y es curioso cómo la ausencia de una mirada puede doler más que una palabra dura. Loan aprendió desde muy chico que el mayor castigo no era un golpe, sino el silencio. No ser visto, no ser recordado. Cada mañana, Loan despertaba con la esperanza de encontrar algo valioso en la basura. Una fruta medio buena, un pedazo de pan viejo o una moneda caída. A veces encontraba. La mayoría de los días, no. Pero esa tarde de jueves, todo cambió. Era el final del tianguis. El sol bajaba lentamente detrás de los edificios, pintando el cielo con tonos de naranja quemado. El aire estaba pesado y seco. Loan revolvía una caja de verduras podridas cuando escuchó algo. No era una voz, era un sonido extraño. Un soplo apagado, como si alguien intentara respirar y tragarse el dolor al mismo tiempo. Curioso, y con ese instinto agudo que solo quien vive en la calle desarrolla, siguió el sonido. Caminó despacio hasta un terreno baldío junto a una bodega abandonada. Y ahí, en medio del pasto seco y sucio, estaba él, un camallo, acostado, con la pata trasera herida, el cuerpo cubierto de polvo, las costillas marcadas, la mirada baja y sin brillo. Parecía estar dando sus últimos suspiros. No había nadie cerca, excepto un hombre con gorra que observaba desde lejos. Tal vez alguien que intentó ayudar o simplemente esperaba que el animal muriera para no tener que hacer nada. Loan se acercó con cuidado. Él conocía el lenguaje del abandono. Era el mismo que lo acompañaba cada noche, y tal vez por eso no tuvo miedo. Se sentó en el suelo cerca del caballo y se quedó ahí, solo mirando. El caballo levantó los ojos. Se miraron. Fue como si dos espejos rotos se encontraran. Loan entonces se levantó y se dirigió al hombre que observaba desde la cerca. «Señor, ¿puedo cuidarlo?» El hombre lo miró de arriba abajo, la camisa rota, el rostro sucio, esa mirada llena de algo que él mismo ya había olvidado cómo se sentía. Compasión. Respondió con una mezcla de sorpresa e ironía. «¿Tú? ¿Un niño de la calle? ¿Qué podrías hacer por él?» Loan bajó la cabeza, pero no respondió. Caminó de regreso hasta el caballo. Se sentó a su lado y comenzó a limpiar la herida con un pedazo de trapo que tenía en el bolsillo. Era el trapo que usaba para limpiarse las manos después de juntar latas. Ahora servía para limpiar la pierna de un caballo que nadie quería. Pasaron horas. El cielo se oscureció, el hombre se fue. Loan se quedó. Con el tiempo, improvisó un refugio con cartón junto al animal. Consiguió un balde con agua, sacó un pedazo de pan viejo de su bolsillo y lo puso cerca de la boca del caballo que intentó masticarlo con esfuerzo. Esa noche, el niño durmió ahí, al lado del caballo. Se sentía más seguro que en cualquier otro lugar de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol despertaron a los dos. Loan limpió la herida de nuevo, ahora con un poco de agua de un charco cercano. Pasó la mano por el lomo del animal, le habló como si conversara con un viejo amigo. «Yo también me caí un día, y nadie me ayudó, pero tú vas a levantarte, ¿sí? Te lo prometo». Eran palabras simples, pero dichas con verdad. Y eso, el caballo pareció entenderlo. Así pasaron 3 días.
Todos los días Luan regresaba. Le limpiaba la herida, buscaba hojas verdes para que comiera. Le hablaba, le contaba historias. Y dormía a su lado. Vecinos de la zona comenzaron a notar. Algunos se burlaban, llamaban a Luan el niño del caballo enfermo. Otros simplemente desviaban la mirada como siempre. Pero una mujer, llamada Elena, veterinaria voluntaria en una ONG, pasaba por ahí todos los días para tomar el camión. Al tercer día, se detuvo. Vio al niño acostado, con la cabeza apoyada en el cuerpo, dos animales dormidos como si hubieran encontrado paz en el uno. Aquello la paralizó. Se acercó despacio. Luan despertó, asustado, pero no huyó. Elena se agachó y preguntó: ¿Por qué estás haciendo esto, niño? Él respondió sin dudar: porque se parece a mí. Está sucio, herido y nadie lo quiere. Pero si alguien lo cuida, tal vez mejore. Elena tragó saliva. Esa frase le atravesó el pecho como una cuchilla. Elena estaba acostumbrada a ver dolor, pero nunca de esa forma. Sacó su celular, hizo una llamada y regresó minutos después con alimento, agua limpia y medicamentos. Se sentó junto a Luan y comenzó a atender al caballo con él. Entonces preguntó: ¿Cómo te llamas? Luan. ¿Y él? Luan sonrió por primera vez en días. Todavía no sé, pero se ve como un chance, porque todos merecen una, ¿verdad? Elena rió, pero fue una risa con lágrimas en los ojos. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: Tú me preguntaste si podías cuidarlo. Ahora te pregunto yo, ¿puedo cuidarte también a ti? Luan no respondió, solo abrazó al caballo. Era la primera vez que alguien le ofrecía cuidado de vuelta. Y ahí, en esa banqueta olvidada, entre un niño rechazado y un caballo herido, nació algo que cambiaría dos destinos al mismo tiempo. Pero lo que Elena haría después, nadie lo esperaba. La escena parecía una pintura hecha a mano. El niño sucio, con los pies llenos de callos y la mirada de quien ha vivido más de lo que debería para su edad, sentado junto a un caballo caído, herido, pero ahora con los ojos entreabiertos, vivos. Era como si ambos respiraran el mismo aire de supervivencia. Dos cuerpos marcados, dos almas rotas, dos olvidados. Esa mañana, después de escuchar las palabras de Luan, si alguien lo cuida, tal vez mejore, Elena supo que no podía simplemente marcharse. Ella no era solo una veterinaria, también era una mujer con cicatrices. Cuidaba animales desde joven, pero había perdido a su hermano por las drogas cuando él aún era un adolescente en situación de calle. Ver a Luan ahí reactivaba un dolor que nunca había sanado del todo. Tal vez por eso no se alejó, porque vio en él la última oportunidad de arreglar algo que no pudo antes. Esa tarde, Elena regresó con una pequeña caja de primeros auxilios veterinarios, una cobija y dos sándwiches envueltos en servilletas. Uno para Luan, otro para el caballo. «Es de zanahoria», dijo sonriendo, colocándolo frente al animal. «Dicen que les encantan». El caballo, que hasta ese momento apenas se movía, intentó masticar el pedazo con esfuerzo. Luan sonrió ampliamente. Era la primera vez que veía a Chance comer por su propia voluntad. Elena se agachó y comenzó a examinar la herida con cuidado. No era una lesión mortal, pero pudo haberlo sido. La pierna estaba infectada y el animal deshidratado. Unos días más y habría muerto, pero Luan llegó antes, con un pedazo de trapo y un corazón completo. «¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó Elena. Luan se encogió los hombros. «No lo sabía, solo hice lo que me hubiera gustado que alguien hiciera por mí». La respuesta dejó a la veterinaria sin palabras. En los días siguientes, Elena regresaba al terreno todas las tardes. Llevaba agua limpia, pomadas, comida
y también pasaba tiempo con Luan. Comenzó a hacerle preguntas suaves, qué le gustaba, si sabía leer, si tenía a alguien. Él contó que su abuela murió dormida a su lado, que desde entonces nadie lo había buscado, que a veces se quedaba cerca de otros niños de la calle, pero siempre terminaba solo porque no soportaba ver violencia ni peleas. Prefería dormir cerca de mercados y tianguis, donde los olores a comida eran menos crueles. Pero nada en Luan era rabia, era silencio. No culpaba a nadie, solo esperaba en el fondo de su corazón que algo finalmente cambiara. Y sin darse cuenta, ya estaba cambiando. Elena comenzó a llevar un libro infantil cada día. Leía en voz alta mientras trataba al caballo, y Luan escuchaba, atento, como si cada palabra fuera una ventana a un mundo nuevo. En una de esas tardes, ella lo sorprendió. ¿Quieres aprender a leer, Luan? ¿Yo? Pero nunca fui a la escuela. Nunca es tarde para aprender. ¿Ni para un niño de la calle? Especialmente para un niño de la calle. Al séptimo día, una sorpresa. Chance se levantó. Aún débil, aún con dificultad, pero se puso de pie por primera vez desde que Luan lo encontró. Elena lloró. Luan cayó de rodillas y abrazó las patas delanteras del caballo diciendo, «Lo sabía, sabía que lo lograrías». Era como si se lo dijera a sí mismo. Y esa misma tarde, mientras el sol doraba todo con luz tibia, Elena hizo una llamada importante. «Hola, ¿es la ONG Caballo Libre? Tengo un caballo rescatado aquí, pero más que eso, tengo a un niño que lo salvó. Y creo que deben conocerlos a los dos». Del otro lado de la línea, la coordinadora de la ONG escuchó todo en silencio. Al final preguntó, ¿y ese niño tiene a alguien? Tiene al caballo, y ahora me tiene a mí también. Al día siguiente, una camioneta de la ONG llegó con una pequeña carreta adaptada para transportar animales heridos. 3 personas bajaron y se acercaron con cuidado. Luan se paró frente a Chance, como si quisiera protegerlo. Elena se acercó. «Son gente buena, Luan. Vinieron a ayudar, pero solo si tú quieres». Luan miró al caballo. Luego miró la camioneta. «¿Puedo ir con él?» «Claro. De hecho, quieren que vayas con él». La ONG no solo aceptó rescatar a Chance, sino también acoger a Luan por tiempo indefinido. Tendría dónde dormir, qué comer, podría estudiar y, lo más importante, estaría cerca de Chance durante todo el proceso de recuperación. En el camino dentro de la camioneta, Luan miraba por la ventana como quien mirara hacia el futuro. Estaba en silencio pero con los ojos encendidos. Elena sonrió y dijo, «Aún no te das cuenta, ¿verdad? ¿De qué? Tú lo salvaste a él, pero él también te salvó a ti». Luan bajó la cabeza. Intentó contener el llanto. No pudo. Llegaron al refugio rural de la ONG, un lugar sencillo pero hermoso. Campos abiertos, establos bien cuidados y muchos animales rescatados. Perros, gatos, caballos, gallinas, hasta cerdos. Era como un hogar para quienes nunca tuvieron uno. Luan tuvo un cuarto solo para él con una cama, un armario y una ventana con vista a los campos. El primer día no quiso dormir en la cama. Se sentó en el suelo. Elena lo encontró ahí y le preguntó, «¿No te gustó?» «Es que no quiero acostumbrarme». Ella se arrodilló a su lado. «¿Y si esta vez es para acostumbrarte a lo bueno?» Luan por primera vez se acostó en la cama. Durmió con los zapatos puestos, pero durmió, sin miedo, sin hambre. ¿Y Chance? Chance empezó a mejorar a la vista de todos. Recibía cuidados diarios, alimentación adecuada y, claro, el cariño de Luan. La conexión entre los dos era evidente. A donde iba uno, el otro lo seguía. El caballo que fue descartado por estar herido y el niño que fue olvidado por ser pobre, ahora eran un solo símbolo de resistencia, de resiliencia, de renacimiento. 2 meses después,
Luan ya sabía leer algunas palabras. Leía letreros, los nombres de los animales, leía las frases motivacionales en los pasillos de la ONG. Una de ellas la leyó en voz alta emocionado. A veces todo lo que alguien necesita es una oportunidad, y por eso le puse ese nombre. Nadie respondió. Todos estaban llorando. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. La ONG organizó un pequeño evento para celebrar el cumpleaños de Luan. Fue el primer pastel de su vida, su primer feliz cumpleaños, su primer regalo. Una camiseta nueva con un bordado en el pecho. Entrenador infantil, Luan y Chance. El público de voluntarios aplaudió. Chance estaba ahí también, con una banda en el cuello. Estoy agradecido con el niño que creyó en mí. Luan lloró, pero esta vez... El video del cumpleaños de Luan fue publicado por la ONG como un simple agradecimiento a los que apoyaban la causa. Mostraba al niño riendo, recibiendo la camiseta con su nombre bordado y abrazando el caballo Chance como quien abraza la vida. Nadie ahí imaginaba lo que vendría después. En solo 2 días, el video explotó en las redes sociales. Miles de compartidas, comentarios conmovidos, y lo que parecía una historia local se volvió titular en sitios de noticias, programas de televisión y canales de curiosidades en todo el país. Niño de la calle salva a caballo herido y conmueve a todo México. El niño que le dio una oportunidad a un animal y recibió el mundo de vuelta. Las personas comenzaron a escribir cartas, enviar donativos, ofrecer ayuda. Psicólogos se ofrecieron a atender al niño. Escuelas se dispusieron a recibirlo. Y lo más hermoso, cientos de otras ONGs empezaron a recibir apoyo también gracias a la visibilidad que Luan trajo a una realidad tantas veces ignorada. Pero él seguía siendo el mismo. Tranquilo, sencillo, con los pies sobre la tierra y las manos sobre el cuello de Chance, que ahora trotaba por el campo como si hubiera nacido de nuevo. En una de esas tardes, sentado en el establo, Luan le preguntó a Elena, ¿por qué la gente solo nos vio después del video? Ella pensó un momento antes de responder. Porque a veces el mundo necesita ver el dolor a través de una lente bonita. La verdad cruda asusta, pero cuando se cuenta con amor, toca el corazón. Luan no lo entendió del todo, pero entendió lo suficiente. Con el tiempo, Elena comenzó a enseñarle más que lectura. Le enseñó sobre el cuidado animal, primeros auxilios básicos, ética, empatía. Luan destacaba, no porque supiera más que los demás, sino porque sentía más. Escuchaba a los animales, observaba sus gestos, sus ojos. Sabía cuando un caballo tenía miedo, cuando un perro estaba desconfiado o cuando un gato estaba en paz. La ONG notó eso y empezó a integrarlo en algunas tareas diarias. Nada pesado, solo lo suficiente para que se sintiera parte, para que dejara de ser el niño de la calle y se convirtiera en Luan, el cuidador. ¿Y Chance? Ya recuperado empezó a ser parte de sesiones de equinoterapia con niños autistas. Era gentil, tranquilo, y se dejaba tocar como si entendiera que ahora su misión era devolver el bien que una vez recibió. La conexión entre él y Luan era tan evidente que un visitante, un día, preguntó, ¿ese caballo es suyo? Y la coordinadora respondió, sonriendo, son el uno del otro. Pero la historia aún no terminaba. Un periodista que había cubierto el caso decidió hacer un documental. Quería mostrar el México profundo, donde niños como Luan crecen siendo invisibles. Fue al lugar donde el niño vivía, entrevistó a antiguos vecinos callejeros, vendedores del tianguis, y al hombre que se rió cuando Luan preguntó, ¿puedo cuidarlo? Ese hombre conmovido ante las cámaras dijo algo que nadie esperaba. Me reí, pero fue de nervios, porque cuando ese niño me miró serio y me pidió cuidar un caballo, me di cuenta que tenía más corazón que mucha gente que conozco. El documental se volvió viral, y con él surgió una nueva idea. La ONG Caballo Libre decidió crear un proyecto permanente llamado Proyecto Chance, una iniciativa para unir a niños en situación de calle con animales rescatados. La propuesta era simple pero poderosa, juntar a 2 tipos de seres rechazados por el sistema y permitir que sanaran juntos. Y por supuesto, el rostro del proyecto era Luan. Con el tiempo, más niños fueron acogidos. Algunos agresivos, otros callados, todos con traumas. Y todos, poco a poco, fueron transformándose.
Luan era el más joven entre los cuidadores, pero el más buscado por las niñas y los niños nuevos. Lo veían como un hermano mayor, alguien que entendía el dolor sin tener que explicarlo. Una noche, una niña de 11 años que llegó después que él, le preguntó, ¿Tú no tienes coraje con nadie? Luan respondió con la mirada baja, lo tuve, pero no me sirvió de nada. ¿Y ahora? Ahora tengo a Chance. La niña sonrió, y nunca más volvió a escaparse del albergue. Pasaron 2 años desde aquella tarde en el terreno baldío. Luan creció, aún delgado, aún con ojos profundos, pero ahora con más brillo que tristeza. Ya leía libros completos, daba pequeñas charlas en escuelas locales y cuidaba de un nuevo caballo que había llegado ciego de un ojo. Pero Chance siempre sería el primero, el símbolo. Y fue en una tarde de otoño, durante una visita de Elena al campo, que algo inesperado sucedió. Ella le extendió un envelope. Ábrelo. Dentro había un certificado, un documento simple, pero con el peso de un universo. Adopción oficial de Luan dos Santos, responsable legal, Elena Rocha. Él la miró, sin entender del todo. ¿Es en serio? Ella sintió con los ojos llenos de lágrimas. Ya no quiero que sigas siendo solo el niño que salvó al caballo. Quiero que seas mi hijo. Él lloró. No con la timidez de antes, lloró con el pecho abierto, porque ahora podía. Hoy, Luan es símbolo de algo mucho más grande. Su historia se convirtió en un libro, traducido a otros idiomas. Se cuenta en escuelas, ONGs, iglesias, universidades, no como cuento de hadas, sino como ejemplo de lo que sucede cuando alguien decide ver al invisible. Y todo comenzó con una pregunta que el mundo entero habría ignorado. ¿Puedo cuidarlo? Esa pregunta contenía más que bondad. Llevaba valentía. La valentía de amar algo antes incluso de saber si era posible. La respuesta que recibió lo cambió todo. Chance vive hasta hoy. Ya más viejo, más lento, pero aún carga a niñas y niños en sesiones de quinoterapia con la misma paciencia de siempre. Luan ahora entrena a nuevos cuidadores en el proyecto Chance. Y antes de cada clase, repite una frase. Si crees que no tienes nada para ofrecer, recuerda que un niño sin hogar y un caballo herido cambiaron el mundo de muchas personas. Juntos. Esta historia no trata de caridad. Trata de elección. De lo que sucede cuando ante una herida abierta, alguien elige quedarse, en lugar de darle espalda. Y tal vez, al final eso es lo que más necesita el mundo. Alguien que aunque no tenga nada, se atreva a preguntar, ¿puedo cuidar?